Darles la bienvenida a las instalaciones aquí del periódico El Heraldo de Saltillo, hoy día 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, en la cual pues todos los periodistas, todos los comunicadores festejamos nuestro día. Gracias al equipo de Unimedios, a Jessica Rosales, su directora, primordialmente, que nos hacen hoy el honor de visitar aquí El Heraldo para llevar a cabo esta entrevista o este panel post-electoral a 3 días después de celebrados la elección. Y bueno, pues gracias nuevamente, Jessica, y bienvenido Alfredo Dávila, con quien hoy compartimos un micrófono. Esta es tu casa, Alfredo. Muchas gracias, Paco. Gracias también al gentil auditorio, a Unimedios y a Jessica Rosales, por supuesto. Y bueno, Paco, yo empiezo difiriendo un poco, porque te agradezco que me des la bienvenida, pero yo en El Heraldo me siento como en casa. Así es. En El Heraldo. Esta es tu casa. Hace ya muchos años, siendo director tu señor padre, don Francisco de la Peña, aquí en un salón contiguo. Aquí me tocó escribir muchas crónicas, muchos reportajes, muchas notas, acompañado de varios maestros del periodismo. Algunas históricas, como aquella que le hiciste a don Gabriel García Márquez, si no me Por equivoco. ejemplo, la entrevista de don Gabriel García Márquez, aquí la escribí aquí al ladito Así de este es. salón. Aquí la escribí en aquellas máquinas mecánicas que había. Sí, todavía tenemos algunas, por si quieres practicar. Y bueno, sí, como en casa, muchas gracias por invitarnos aquí al Heraldo, una leyenda en el periodismo de Saltillo. Y bueno, ciertamente Día de la Libertad de Expresión, cuando menos aquí en Coahuila, el 7 de junio, festejamos la libertad de expresión. Yo creo que poco tenemos que festejar, lo digo con mucha convicción. Desafortunadamente poco tenemos que festejar, pero ya lo iremos desarrollando a lo largo de esta conversación. Ese es todo un tema, pero evidentemente el que hoy nos ocupa y del cual vamos a hacer uso precisamente de la libertad de expresión de cual gozamos, es hablar de la elección, porque ya pasó, ya terminó, pero no ha terminado. Creo que lo que falta por venir en los días posteriores es sumamente importante, y bueno, tendríamos nosotros como analistas políticos, como periodistas, de alguna manera que expresar nuestra opinión al respecto, cómo vemos las cosas, cómo vemos lo que ocurrió y cómo vemos lo que viene. Creo que ese es el tema del cual le estaríamos platicando, Alfredo. Sí, por supuesto. La vida sigue, la vida cotidiana se sigue desarrollando, pero lo que permea en este momento, lo que prevalece sobre otros temas en Coahuila, es el tema electoral, casi podríamos decir postelectoral. No lo digo porque a mí me parece que las elecciones terminan cuando el árbitro electoral, la institución electoral, hace el recuento de votos, dice estos son los ganadores y entrega las constancias de mayoría. Ahora en este proceso se han invertido un poco los papeles, los términos, sí. Ahora todavía el árbitro electoral no da a conocer las cifras definitivas. No ha dicho en ningún momento el árbitro electoral ya ganó fulano, ya perdió perengano, y sin embargo ya vemos una serie de movilizaciones reclamando los resultados de la elección. Para empezar, ahí a mí como reportero, como periodista, a mí ya me rebota ese hecho. Sí, yo creo que le dice el clavo. No hay resultado de la elección en este momento todavía. El resultado oficial lo vamos a conocer después del cómputo definitivo. El cómputo arrancó hoy, miércoles 7 de junio a las 8 de la mañana, y probablemente concluya por ahí del domingo. No lo sabemos exactamente porque, bueno,
bueno, esos son los tiempos que marca la ley como límite máximo el domingo. No sé si para esa fecha ya esté o esté un poco antes. Ese día, en el momento en que le entreguen la constancia de mayoría a uno de los candidatos, sabremos ahora sí a ciencia cierta quién ganó. Luego entonces, si no hay ganador, ¿cómo es posible que algunos ya se asuman como perdedores? Y me refiero a quién, a los candidatos, porque todavía son candidatos mientras no haya una definición, siguen siendo candidatos. El candidato del PAN, Guillermo Anaya; el candidato de Morena, Armando Guadiana; el candidato independiente, entre comillas, las comillas no se lo podemos quitar, Javier Guerrero; candidato independiente, este sí sin comillas, Lucho Salinas; y el candidato del PT, José Ángel Pérez, que están reclamando el resultado de la elección, pero el resultado todavía no existe. Entonces, ¿qué reclamas? Te estás asumiendo como perdedor de antemano. Ahora, yo sí quiero ir un poco más, no más atrás, más a fondo, quizá en el análisis. Para mí, siempre me da mucho gusto que la gente reclame sus derechos. Es importantísimo que la sociedad se manifieste en todos sentidos, no solamente en el electoral, por supuesto. Yo respeto muchísimo a la gran mayoría de gente. Yo respeto mucho a los que salieron a protestar por un resultado que aún no se da, y respeto mucho a los que salieron a festejar un triunfo que todavía no se da. Yo lo que veo aquí es una importante cantidad de gente, mucha gente, que está siendo movilizada, me parece, sin saber bien a qué atenerse. Manipulada, diría yo. Puede ser, Paco. Yo hablo concretamente de toda esta gente que ha salido, insisto, a las calles, unos a protestar, otros a festejar. Yo a la gente, mi respeto. Creo que lo hacen de muy buena fe. Creo que lo hacen pensando en que es lo mejor. Ellos tienen su convicción, pero me parece que hay una evidente manipulación por parte de dos instancias de personajes. En primer lugar, por los partidos políticos y sus candidatos. Eso es obvio. Pero detrás de todo esto hay unos actores que la sociedad nunca vemos, que nunca aparecen en los periódicos, Paco, amigos, que nunca sabemos quiénes son. Son los llamados asesores electorales, asesores políticos, que contratan, por cierto, pagándoles grandes cantidades de dinero, los partidos políticos que están en la contienda. Y como por regla general, estos bufetes de asesores en materia política electoral vienen de fuera, son foráneos, son generalmente despachos de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara. A ellos no les importa lo que suceda en la sociedad, no les importa enfrentar saltillenses contra saltillenses, coahuilenses contra coahuilenses. A ellos no les importa, a ellos les pagan por ganar una elección. Es un trabajo profesional el que hacen ellos, insisto, ganan mucho dinero y no tienen ningún escrúpulo en utilizar la llamada guerra sucia, las descalificaciones, las mentiras, los montajes, a través de todos los medios de comunicación, pero fundamentalmente de las redes sociales. Y esto me parece a mí que ha traído un sobrecalentamiento de la sociedad, una polarización, y eso ya es muy diferente a que la gente salga a protestar por algo concreto, con una idea muy clara de por qué está protestando. A mí me parece muy, muy peligroso y muy grave lo que se está haciendo. Me parece que sobrecalentar a la sociedad, dividirla en dos bandos irreconciliables, no nos va a dejar nada bueno. Estos señores, gane o pierda su partido y sus candidatos, van a cobrar. Aunque ganen o pierdan, van a cobrar y se van a ir. El llamado sería entonces para la gente, y tomando en cuenta lo que tú dices, que coincido absolutamente, hay mucho encono en la sociedad, no se deje manipular, no se deje engañar. Coahuila sigue, la elección va a terminar, se va a entregar una constancia de mayoría, van a venir impugnaciones, seguramente así va a ocurrir. El resultado que se generó
se puede sostener, lo más seguro es que así ocurra, pero quizás hay algún cambio, no lo sabemos, eso lo definirán las autoridades del Tribunal Electoral. Sin embargo, si usted ahorita se pelea con el vecino, con el amigo, con el familiar, por un tema electoral, pues esto le va a durar para toda la vida muy probablemente y no va a haber ganado nada. Yo creo que el llamado sería a calmar los ánimos, a tener paciencia, a esperar a que salga la autoridad electoral y nos diga efectivamente quién ganó, y luego en función de eso, bueno, ver qué es lo que va a ocurrir. Pero mientras tanto, todo este tipo de manifestaciones que se están llevando a cabo no dejan nada bueno, dejan muy dividida la sociedad, y para nuestro estado, para nuestra ciudad, eso no es positivo. Deja mucho encono, hay mucho encono en la sociedad. Yo no voy a decir nombres, pero seguramente, y no digo nombres para no influenciar, pero por supuesto que quien nos ve y nos escucha, Paco, son personas enteradas. El ciudadano, a contrapelo de lo que piensan muchos políticos, los ciudadanos saben, la ciudadanía no es tonta. Entonces, yo lo que veo es mucho encono, sobre todo en las redes sociales, otra vez. Insultos, pleitos que parecen ya irreconciliables. Eso me preocupa. Pero a ver, si yo le digo a usted, si yo te digo, Paco, que hay un candidato que está esperando y que si le dan el gane, todo va a estar bien, pero que si le dicen que no obtuvo la mayoría de los votos, va a salir a protestar, creo que sabemos bien quién es. Así es. No digo nombres. No necesitas decirlo. Yo creo que ya está. Es un ejemplo similar a lo que ocurrió hace algunos años en la elección federal, en donde, bueno, pues todo el mundo lo sabemos, Andrés Manuel López Obrador protestó, hizo manifestaciones, plantones, y al final de cuentas el resultado de la elección pues prevaleció, fue el que se definió. Hay otro tema que creo que también tenemos que tomar en cuenta, porque hoy en la mañana nos amanecimos con muchas columnas de opinión en periódicos de la Ciudad de México. Los estábamos analizando hace rato con Jessica Rosales, directora de Unimedios, que está aquí presente viéndonos tras bambalinas. Y resulta que hay, repito, varias columnas en donde están manifestando ya en México la posibilidad de que pueda haber un acuerdo cupular en México para entregarle la elección el Partido Acción Nacional, en este caso, entregar la elección de Coahuila al Partido Acción Nacional a cambio de algunos beneficios para el Partido Revolucionario Institucional allá en México. Evidentemente eso es lo que se dice allá, no es lo que está ocurriendo aquí, pero yo creo que esto es una situación sumamente grave, porque de ocurrir, entonces estaríamos asumiendo que sea allá en México donde decidan quién va a ser nuestro próximo gobernador. Sería lo peor. En base a un acuerdo, y esa es una falta de respeto absoluto para todos aquellos que salieron y ejercieron su voto libremente el pasado domingo. Sí, sería lo peor que nos pudiera pasar como coahuilenses. Más allá de que negocien quién quede y quién no quede, el mero hecho de negociarlo, de que el resultado sea una negociación y no el producto de una votación, me parece una falta de respeto. No, a mí me parece una aberración total. Me parece que volveríamos a la época del presidencialismo más arraigado, donde no cuenta para nada la voluntad de los ciudadanos expresada a través del voto, sino cuentan los arreglos y las decisiones cupulares que se dan allá en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, allá en Bucareli, o en Palacio Nacional. Con los presidentes de los partidos, en este caso. Por supuesto, los acuerdos cupulares. Cuando yo digo acuerdos cupulares, me refiero a la cúpula gobernante y me refiero a las cúpulas de los partidos. Es lo peor que nos pudiera pasar. Es como si nos estuvieran viendo como barajitas. Bueno, te doy Coahuila, pero me das el Estado de México, y te dejo Nayarit, pero en Veracruz negociamos de esta manera. No somos barajitas. Y esto mucha gente no lo sabe, Paco. Y eso se da. Se ha dado en tiempos pasados y se sigue dando. Y creo que eso es lo que deberíamos salir a defender en un momento dado. La soberanía de Coahuila. Porque el día de ayer, y cuando digo el día de ayer, me estoy refiriendo al ayer martes 6 de junio, en una manifestación, en una marcha. Yo ahí vi dos personajes, y cuando vi esos dos personajes, como dicen los muchachos, a mí me cayó el 20.
Se está dirimiendo o se está tratando de que Coahuila, de que en este proceso se diriman algo más que la gubernatura de Coahuila. Yo vi a Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, y vi al actual dirigente del Partido Acción Nacional, a Ricardo Anaya, cada uno por su lado. Ellos están disputando nada más y nada menos que la nominación presidencial de su partido, del PAN, Paco. Se están disputando la nominación presidencial y están tomando como la arena de esa lucha a Coahuila, y eso no se vale. Así es. Eso no se vale. Por eso yo insisto una y otra vez. Felicito a la gente que sale a la calle, que tiene ese coraje y esa convicción de salir a las calles a defender lo que piensa, lo que cree. Pero lo que yo creo es que debemos defender fundamentalmente la soberanía del Estado, la soberanía de Coahuila. No se valen los arreglos cupulares en México o en cualquier lugar que sea. El destino de Coahuila lo debemos definir los coahuilenses, Paco. Yo cierro mi intervención básicamente reiterando que el resultado de la elección lo vamos a conocer muy probablemente hasta el domingo, hasta que el Instituto Electoral entregue la constancia de mayoría al candidato que resulte ganador, y que yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, uno, esperar a que se dé ese resultado antes de darse por ganador o darse por perdedor cualquiera, y número dos, que una vez que se tenga ese resultado, lo respetemos todos, lo respeten los partidos, lo respete la sociedad, lo respetemos los medios de comunicación. El resultado que emita el Instituto Electoral tendrá que ser aquel que corresponda a la decisión de la sociedad, por quien ellos votaron. Y yo creo que sobre eso no debe haber ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de negociación y ningún tipo de manifestación. Fíjate, Paco, yo no sé si tengamos un par de minutos, Jessica, porque se nos está quedando fuera del análisis, fuera de esta conversación, el árbitro electoral. A mí me parece que nos queda muchísimo de ver el árbitro electoral. Un árbitro inexperto, un árbitro que, a pesar de su inexperiencia, no actuó con humildad para ir sobre la marcha haciendo ajustes. Yo los vi muy pagados de sí mismos, muy soberbios. Concretamente me estoy refiriendo al Instituto Electoral de Coahuila, que a pesar de que fue auxiliado por el Instituto Nacional Electoral, fueron prácticamente los que hicieron todo el trabajo, toda la chamba, como solemos decir, y en cuanto se la soltaron al IEC empezaron los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a poner en términos de fútbol, porque así se me hace a mí mucho más sencillo, y creo que para todo el mundo es más sencillo. Estamos frente a un árbitro que tuvo muchos errores. Un árbitro inexperto que se puso nervioso, que no se preparó para pitar un juego muy importante y que, por supuesto, como era lógico esperarse, cometió errores. Sí, pero me parece que, como todo árbitro novato, los errores los cometió por uno y otro lado. Vamos, yo no lo justifico, al contrario, me parece una grave irresponsabilidad que hayan tomado este papel sin estar preparados para ello. Pero yo creo que los errores se cometieron para uno y otro lado. Y eso sí es importante decirlo. Malo, muy malo el arbitraje. En términos futbolísticos, como tú lo utilizas, creo que cuando vemos un partido de fútbol lo que queremos es que los protagonistas sean los jugadores, pero cuando resulta que el protagonista principal es el árbitro, malo el cuento. Mala la cosa. Y con eso me quedo. Sí, yo me quedaría con eso. Se nos quedan cosas en el tintero, pero en términos generales me parece que así está la situación, y yo quiero aprovechar para, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, quienes nos dedicamos al ejercicio del periodismo, pues sí quiero felicitar y mandar un abrazo a todos mis compañeros periodistas, a todos mis compañeros reporteros de Coahuila y de más allá. Muchas gracias y esperemos que nos siga acompañando en estos diálogos. Y muchas gracias, Jessica Rosales, nuevamente. Gracias a Unimedios por este espacio y por haber tenido la cortesía de visitar las instalaciones del Heraldo. Gracias a todos.